Profe, me comenta Lucas que está intentando entrar, pero como que no ha podido. No sé, como que necesita permiso. Buenos días, Lucas. Lucas, buenos días. ¿Me escuchas? Ya, profe, estaba conectándome al celular. Buenos días, profe, ¿cómo está? Yo no te escucho, yo no sé si la otra gente te escucha. Es- es- Ya, ya. ¿Ya me escuchas? Sí, muy bien. Ok. Listo, profe, cuando quiera, arrancamos. Empecemos ya. Listo, profe. Bueno, ¿me confirman si están viendo bien la presentación? Muy bien. Bien, Listo. Bueno, mi nombre es Lucas Posada, pues yo soy residente de neurocirugía y segundo año. Estoy en mi rotación por neurocirugía pediátrica. El día de hoy, en las charlas de pediatría, vamos a hablar de craneoplasta en el paciente pediátrico. Pues debo decir que los defectos en los niños, los defectos óseos van a surgir por varias etiologías, ya sea por trauma, por extirpación de un tumor, una cranectomía descompresiva, infecciones, patologías congénitas. Y básicamente el objetivo de la cranioplastia es remodelar o reconstruir el cráneo para o proteger mecánicamente el cerebro, restaurar la apariencia del paciente y apoyar la dinámica del líquido cefalorraquídeo y el adecuado flujo cerebral. Esos son objetivos que es tanto en el paciente adulto como en el pediátrico. Sin embargo, hay ciertas cualidades del paciente pediátrico que hace que tengamos que tener especial cuidado sobre qué tipo de materiales o cómo vamos a realizar la cranioplastia en nuestros pacientes y pues básicamente de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Una de las primeras consideraciones a tener en cuenta en el paciente pediátrico es básicamente la edad del niño, debido a que la edad específica nos va a cambiar la anatomía y la fisiología del cráneo en particular. El cráneo, al nacer, los huesos parietales son más grandes y estos huesos se van a funcionar a medida que el niño va envejeciendo o va creciendo. Y en general, el desarrollo craneofacial ocurre en una dirección vertical y hacia adelante y el cráneo va a crecer principalmente durante los primeros 7 años de vida. Entonces, es una consideración importante cuando hacemos una cranioplastia en pacientes menores de 7, unos doctores hablan de 6 a 8 años, debido a que tenemos que tener en consideración que el cráneo debe crecer y la cranioplastia debe tener ciertas propiedades para que también se ajuste al crecimiento del niño. Otra consideración asociada o característica de los niños, ya en este caso los niños más pequeños, son las propiedades osteogénicas que tiene la dura madre, ya que la duramadre en los pacientes de 0 a 24 meses puede curar de forma natural los defectos craneales. Esto pues no está muy bien dilucidado,
pero se considera que muchas deformidades craneales pediátricas adquiridas en niños pequeños menores de un año pueden cerrarse espontáneamente, y especialmente los casos donde está la dura madre y el pericráneo permanecen intactos. Se considera que hay unas células estromales derivadas del tejido adiposo humano que con la ayuda de la dura van a generar esta osificación. Entonces, esa es otra consideración para tener en cuenta en los niños más pequeños. Otra característica va a ser la diferencia en el espacio diploico. El espacio diploico es el espacio que está entre la tabla externa e interna del hueso calvarial, y este puede estar ausente o subdesarrollado en los niños menores de 4 años de edad. Esto pronuncia que a menudo se fractura el lado craneal y que entonces es una mala opción reconstructiva, y además, como vamos a ver, uno de los injertos óseos más usados va a ser el split o la división de calota, y vamos a ver que en estos niños muchas veces no se puede lograr debido a este espacio diploico ausente. Bueno, entrando ya en las consideraciones de cuándo realizar la cranioplastia, vamos a tener que el momento de la cranioplastia se adapta al paciente y depende en gran medida de cuál fue la indicación que lo llevó a la craniotomía. Por definición, hay dos tipos de cranioplastia: una inmediata, que se realiza inmediatamente después de la craniotomía, y una diferida, que se realiza ya un tiempo después debido a factores relacionados con el defecto craneal, por ejemplo, el estado general del paciente o una infección. Entonces, consideramos que la inmediata es, pues, más rara. Si se puede realizar para las craniotomías, por ejemplo, cuando hay una invasión neoplásica del cráneo, o en los casos traumáticos en los que se logra la reconstrucción o colocar un injerto de manera inmediata. La canoplastia diferida va a ser más común, y esta, pues, es la indicada cuando se realizó una extracción del colgajo óseo. Por ejemplo, cuando hay una infección intracraneal o hay hipertensión intracraneal médicamente refractaria, que es una cranectomía compresiva, requiere remover el colgajo óseo por un tiempo antes de volverlo a colocar. Para esta diferida, entonces, se deben cumplir ciertos criterios básicos, como es que debe pasar un tiempo suficiente para que el tratamiento adecuado, por ejemplo, en el caso de infección, se elimine la infección craneal, o que la incisión anterior debe estar bien cicatrizada, los tejidos deben estar bien vascularizados. El momento ideal de la cranioplasia pediátrica no está muy bien definido, se ha extrapolado en su mayoría de estudios en adultos debido a las casas de estudios pediátricos que aborden este punto. Se recomienda en general que los pacientes con defectos grandes se haga lo más rápido posible para apoyar, pues, la adecuada perfusión del cerebro y el adecuado flujo de líquido cefalorraquídeo para prevenir secuelas neurológicas negativas como las vemos en el síndrome del trefinado o trepanado, ya que, como sabemos, pues la cranioplastia va a brindar ese soporte estructural para contrarrestar la presión atmosférica en el cerebro que está desprotegido, lo cual mejora la perfusión y puede mejorar los déficits neurológicos que algunas veces presentan estos pacientes. Al revisar la literatura, vemos que existen resultados contradictorios al considerar cuál es el momento óptimo de la cranioplastia en el paciente pediátrico. Aquí vemos un estudio de Piedra en donde examinó 61 casos pediátricos, y descubrió que las cranioplastias autólogas tempranas, se consideró temprano, menor de 6 semanas, daban como un resultado una reabsorción ósea significativamente menor, entre 14 a 42, 14 tardía versus 42, perdón, 14 temprano versus 42 tardía. Eh, Sin embargo, pues estos datos tienen que ser interpretados con cautela debido a que pueden haber posibles factores de confusión, como un sesgo de selección, debido a que solamente los pacientes eh, más graves se puede haber retrasado más en la corrección del defecto craneal. Otros estudios pediátricos, por el contrario, informan que la cranioplastia con colgados óseos autólogos no tuvo influencia significativa en los resultados de la reconstrucción, y por el contrario, cuando se realiza una cranioplastia aloplástica, es mejor realizarla después de un año de edad para aumentar la posibilidad de osificación espontánea. Entonces, digamos, estas recomendaciones van a variar, no hay como un consenso realmente sobre si es mejor temprano o tardía, y pues digamos que haya al criterio de cada paciente o del clínico que está atendiendo. Debemos también tener una otra consideración, es que estas
indicaciones no van a aplicar en el caso de infecciones. Como dijimos, cuando el defecto craneal se complica con la infección, la cranioplástica debe retrasarse de 3 a 6 meses y los exámenes deben hacerse pues, exámenes radiológicos y de laboratorio que confirmen la resolución de la infección antes de la cranioplastia. Cuando la infección está presente, se prefiere entonces retrasar la cranioplastia definitiva al menos 6 meses para permitir la resolución completa de la infección y proporcionar una cobertura adecuadamente vascularizada en los tejidos blandos. En ausencia ya de infección, se puede hacer un aumento de cuero cabelludo con matriz dérmica celular o MDA eh, para al mismo tiempo la cranioplastia para mejorar pues, la posibilidad de éxito de esto. Este aumento de tejidos blandos, aquí vemos un ejemplo de un paciente que se llevó a un aumento de tejidos blandos mediante matriz ósea. Y aquí el control a los 6 meses, ya cuando se le realiza la cranioplasia, cómo estaba el tejido con un adecuado espesor y bien vascularizado. Otras consideraciones perioperatorias que debemos tener en cuenta, pues hacer siempre una historia clínica detallada con un examen físico, que va a ser el paso para seleccionar un adecuado paciente para la cranioplastia y para determinar qué tipo de cranioplastia se indica, si autóloga o aloplástica, y el momento adecuado de la cranioplastia. Los datos deben entonces considerar la ubicación, el tamaño del defecto, el tiempo entre el defecto y la cirugía inicial, y estos nos van a determinar si requiere, por ejemplo, el tamaño del defecto. Algunos estudios han indicado que los defectos grandes, mayores de 75 centímetros, tenían una tasa de fracaso superior al 60%. También la ubicación, eso en el caso de implantes autólogos, y la ubicación de la geometría también. Sabemos que los implantes autólogos van a tener una tasa de fracaso mayor en las regiones que no tienen pelo, o sea, como en la región frontal. Entonces, debemos tener clínica y de hacer la planeación de qué estrategia vamos a usar en nuestro paciente. También cuando hay no hay un adecuado tejido blando, como hay presencia de cicatrices o efectos por irradiación, la cranioplasia autológica por sí sola puede fallar y se debe considerar entonces ya sea un colgajo quimérico de hueso y tejido blando o un colgajo libre con una cranioplastia aloplástica para estos defectos. También debemos hacer estudios de imagen para la planeación. Los estudios de imagen por tomografía y resonancia nos van a proporcionar información útil sobre las dimensiones y la geometría del defecto y nos permiten planear el abordaje. La tomografía con ventanas óseas y reconstrucción tridimensional puede guiar el manejo quirúrgico de manera adecuada en la mayoría de casos. Sin embargo, la resonancia magnética nos va a ser útil en ocasiones y especialmente cuando hay casos de tumores o pacientes previamente operados, para que podamos identificar adecuadamente cuáles son los planos tisulares, la relación que tiene con las estructuras del tejido blando, ya sea el cuero cabelludo, la dura madre, el efecto óseo, para así determinar cuál es el mejor abordaje del paciente. Vamos entonces ya a hablar sobre cada uno de los materiales de la cranioplastia y sobre sus posibles ventajas, desventajas, indicaciones y evidencia en la literatura. Vamos a iniciar con el hueso autólogo. El hueso autólogo va a ser el estándar de oro para la cranioplastia. Las ventajas específicas de este van a incluir que tiene una alta compatibilidad, es bastante disponible en general y tiene osteoconducción y resistencia a la infección y extrusión. Es económico comparado con otros métodos y por lo tanto se considera que es lo que se debe usar cuando esté disponible en cantidades suficientes. Las fuentes comunes de hueso autólogo va a ser ya sea el colgajo óseo, el rodete óseo tomado en una cranectomía decompresiva, el hueso de la bóveda craneal de otro sitio distinto, o ya sea hueso de otras partes del cuerpo, como la costilla o la cresta ilíaca. Entonces, pues consideramos que el hueso autólogo se va a integrar por osteoconducción o sustitución progresiva, y esto va a depender de que los bordes óseos estén sanos en el defecto y estén en un contacto estable con el injerto. Se debe hacer un adecuado derivamiento de los bordes óseos y se pueden utilizar técnicas para maximizar el contacto hueso-hueso, como la técnica de ranura y lengüeta, y
también, en general, garantizar una adecuada fijación de los injertos óseos no vascularizados para que esto prevenga más la reabsorción del hueso y facilita también la osteoconducción. Eh, ¿Qué tipos de cranioplastia autóloga tenemos? Entonces, podemos tener ya sea, tres formas. La cranioplastia autóloga, con la reimplantación del hueso que fue originalmente extraído durante la craniotomía, hueso autólogo que se conserva mediante criopreservación o mediante colocación de una bolsa abdominal, y los colgajos óseos extraídos de un sitio donante. Entonces, la reimplantación del hueso original extraído, esta sería la indicación para las cranioplastias inmediatas. Digamos que pues, en el caso de ser posible, es un método óptimo. No se utiliza un material extraño, tiene una menor tasa de infección. Sin embargo, contrario a lo que no podría esperar, sí, los estudios han demostrado que la tasa de reabsorción es comparable con otros tipos de cranioplastias autólogas, aunque se haga de inmediato. La cranioplástica por hueso almacenado o con un hueso criopreservado, esto lo vamos a hacer ya en cranioplastias, por ejemplo, en craniotomías decompresivas o ya en defectos diferidos. Eh, el defecto generalmente se reconstruye en un momento posterior y en esos casos el colgajo se extrae y se almacena. Se puede preservar entonces ya sea de manera subcutánea o extracorpórea, y la preservación va a evitar pues, la necesidad de un segundo sitio quirúrgico. Eh, la mayoría de casos prefieren la criopreservación en Estados Unidos, ya que eso les permite tenerlos colgados congelados hasta por 19 meses, de una adecuada capacidad de revitalización, vascularización y reabsorción. Y los estudios han demostrado que las paredes de los osteoblastos pueden sobrevivir en este hueso congelado. En las desventajas, vemos que tiene un riesgo alto de desarrollar infección del sitio quirúrgico, del 7 al 20%, un promedio del 8%, y la mayoría tiene una mayor tasa de reabsorción y deformidad estética, así como que la esterilización preimplantacional puede aumentar la reabsorción. Entonces, esas son consideraciones a tener en cuenta en el paciente pediátrico, en donde la infección es un riesgo importante. En cuanto al almacenamiento del colgajo en un rodete óseo, en un colgajo óseo, vamos a ver que puede preservar potencialmente los osteocitos del hueso y reducir la vascularización del hueso, y esto ayuda pues, a eliminar agentes infecciosos. Por lo general, estos bolsillos se crean en la pared abdominal anterior o en el muslo anterolateral o debajo del cuero cabelludo. ¿Qué desventajas tenemos? Que es difícil de crear este tipo de bolsillos en el paciente pediátrico debido pues, a su menor espacio subcutáneo. Además, existe una morbilidad adicional porque hay un segundo sitio quirúrgico y los pacientes le pueden tener molestias, especialmente los pacientes más delgados con riesgos potenciales de extrusión del colgajo óseo o de disencia de la herida. No existe pues, un consenso sobre cuál es mejor si, y preservarlo como en criopreservado o en pared abdominal. Tuvimos un estudio de IMAGNEU con 70 pacientes que se los realizó cranioplasia diferida y considero que eran igualmente eficaces en los casos en que la causa era no traumática, pero que cuando era una causa postraumática, la preservación subcutánea se debía preferir. En los estudios propiamente pediátricos vemos que la resorción ósea parece ser mayor en los colgajos criopreservados que en los que se mantienen en un bolsillo subcutáneo. En cuanto a la cranioplasia con injertos óseos autólogos, se acepta inicialmente como la cranioplasia de referencia a los pacientes pediátricos debido a que tiene una adecuada integración con el cráneo en crecimiento. Los injertos óseos van a tener la ventaja de ser pues, genéticamente idénticos y menos susceptibles a infección, conservan la matriz proteica y el mineral óseo permanece unido. Y este tipo está indicada si el hueso extraído ya no está disponible, como en muchos de los casos, ya sea por un tumor, por un trauma, por una infección. Históricamente se han usado tres tipos diferentes de injertos óseos. Puede ser de espesor total, de espesor parcial o particular. Los injertos se toman de partes sanas del cuero cabelludo o de otras áreas del cuerpo, como por ejemplo las costillas. Entonces, los injertos óseos de la bóveda craneal tienen la ventaja
que tienen una reabsorción más baja que los que se toman de otras partes del cuerpo. Además que el cráneo es especialmente adecuado para esto debido a que tiene una anatomía transversal favorable que nos va a permitir adecuadamente adaptar el injerto al defecto óseo. Eh, los injertos de calota dividida o split son los injertos óseos de elección en la reconstrucción craneofacial pediátrica. Estos tienen un espacio diploico, como habíamos comentado, que está lleno de un hueso esponjoso blando que facilita que se divida el cráneo en dos fragmentos óseos separados similares en tamaño y forma y permite colocar uno en el sitio donante y otro en el sitio receptor. Se considera, como habíamos comentado previamente, que en los niños menores de 4 años es difícil realizar este procedimiento debido a una insuficiente formación del espacio diploico. Sin embargo, hay estudios en donde ya hay varios reportes de casos en donde muestran pacientes menores de 3 años en donde se realiza con éxito este procedimiento. La principal desventaja de este método es la creación de dos áreas de cráneo con espesor y estabilidad reducidos. La técnica pues, va a implicar la extracción del colgajo y la separación a través de su espacio diploico y su colocación como lo habíamos indicado. Vamos a mirar unos casos para verlo mejor. Estos casos son tomados de la literatura. Aquí vemos una niña de 3 años que presentó un defecto temporoparietal anterior izquierdo debido a un antecedente de un trauma con un subdural agudo y que requirió drenaje y craniotomía descompresiva. Le habían hecho una serie de cranioplastias fallidas y finalmente se llevó a una cranioplastia calvarial dividida. Aquí vemos inicialmente la imagen de tomografía, hace efecto temporoparietal bastante grande, un diámetro de 13 centímetros. Y aquí en los figurados vemos cómo se marca el defecto en el cráneo del paciente y se hace una guía para saber cuál es la forma que requiere el injerto óseo. Aquí vemos ya el injerto óseo en la casilla A. Vemos la B, cómo se hace la separación de las tablas óseas interior y exterior con una sierra oscilante. Luego se coloca la tabla interna, se coloca nuevamente en el sitio donante y en la D vemos cómo se reconstruye o se hace el injerto para el sitio receptor. Vemos en la E ya la colocación de este y la fijación con suturas y en la E vemos cómo se trata de preservar al máximo el periósteo para que quede cubriendo lo mayor posible el sitio del injerto en el sitio donante y permitir así una mayor tasa de éxito. Después de la operación, el paciente estaba completamente consciente y no tenía ningún déficit neurológico. Aquí vemos, esto es para mostrar lo que les comentaba ahora, pacientes mucho más pequeños, este es un paciente de 9 meses de edad, en donde le hacen, muestran cómo sí se pueden obtener estos split en los pacientes pequeños. Ellos lo que reportan en este caso es que utilizaron un doblador óseo para, por así decirlo, exprimir el hueso y que esto permitía que se dividiera más en sitios en donde aparentemente no había diplo y después lo lograban con un cincel separar los dos fragmentos óseos. En cuanto a las fuentes extracraneales de hueso autónomo, se van a incluir las costillas, la cresta ilíaca. Estas fuentes proporcionan un volumen limitado de hueso, especialmente en pacientes pediátricos jóvenes, y tienen una tasa de reabsorción más alta que los injertos óseos de calota, además como una morbilidad más alta del sitio donante, que por ejemplo si el injerto se toma del tórax puede generar complicaciones como neurotórax, dolor pleurítico o deformidad de la pared torácica, y si tomamos el injerto óseo de la cresta ilíaca podemos tener lesiones como lesión del nervio femoral, dolor agudo a largo plazo y alteraciones de la marcha. Así que digamos que es más mórbido y tiene pues menor cantidad disponible, menor tasa de éxito, así que en general se prefiere tomar directamente la calota, pero en algunos casos es requerido también estos injertos extracraniales. Continuamos entonces con el injerto óseo de calota particulada. Esto se sugiere como un procedimiento de elección ya en pacientes más pequeños, debido a que tiene una facilidad de extracción y una morbilidad mínima. En los pacientes pequeños pues está la capacidad de reversificar los defectos de calota más grandes debido al potencial osteogénico que ya tiene el paciente. Entonces se requiere poca cantidad de hueso y se puede lograr
con éxito esta reconstrucción. Hay que tener en cuenta que el injerto de óseo particulado no proporciona una integridad estructural y una resistencia a la absorción que a menudo se requiere en la restricción de la bóveda craneal. No se puede aplicar entonces en áreas donde no exista este soporte óseo o dural subyacente para mantenerlo. Las ventajas, como dijimos, es fácil de extraer, pues se puede extraer del ectocórtex de la bóveda craneal o del endocórtex de cualquier segmento óseo despertador completo, y se prefiere la región parietal, ya que es un sitio más grueso, aunque se puede utilizar cualquier sitio de grosor suficiente. Vemos aquí también, se considera un sitio fácil para tomar y recolectar de manera segura. Hay distintos métodos de recolección y son defectos, incluso los cirujanos plásticos realizan esto para corregir defectos faciales sin ayuda de intervención neuroquirúrgica, así que digamos que en teoría es un procedimiento sencillo. Ya pasando a los injertos aloplásticos, vamos a empezar a hablar del titanio. El titanio se utilizó ya desde hace bastante tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, pero solo desde principios de la década de los 80, cuando se hicieron patrones de malla más complejos y aleaciones, que se logró ayudar a aumentar su maleabilidad y su resistencia. Hoy en día se hacen aleaciones de titanio, a menudo se mezcla con aluminio y vanadio para producir una construcción que es bastante ligera, fuerte y biocompatible. Es inerte, es resistente al calor y puede modelarse fácilmente en la mayoría de los defectos simples y fijarse con tornillos monocorticales de 4 a 6 milímetros. Es radiotransparente, lo que resulta ventajoso en las imágenes postoperatorias. El mayor inconveniente es básicamente su costo para empezar, y debido a que tiene unas tasas de complicaciones bajas, pues se puede preferir en algunos casos. Otro problema que tenemos es en los pacientes pequeños, el espesor de la calota hace que ocurra en ocasiones migración de los tornillos y pueden quedar intraparenquimatosos. Se han reportado algunos casos. Y también traslocación o movimiento de ese hardware metálico con el crecimiento del niño. Entonces, digamos que en los niños pequeños en crecimiento hay que considerar con bastante cuidado si es pertinente este tipo de injertos debido a la fijación que requiere. En cuanto a la literatura, es que en general la cranioplastia de titanio no está bien estudiada en la población pediátrica. MAD y colaboradores encontraron un informe con 33 pacientes que los sometieron a cranioplastia con titanio. Encontraron 2 casos de exposición tardía en la malla y no evidenciaron restricción del crecimiento. Sin embargo, pues al realizar el estudio con cuidado, vemos que no hay un adecuado seguimiento a largo plazo en la mayoría de pacientes, lo cual nos puede sesgar y no demostrar adecuadamente pues, los riesgos de extrusión del implante, debido a que se pierden los pacientes en el tiempo. También debemos recordar que el titanio se ha utilizado como andamio sobre el que se aplican otros materiales aeroplásticos, acrílicos o cerámicos para optimizar su contorno intraoperatorio y los resultados estéticos. Vamos como para darle más estabilidad a otro tipo de implantes que más adelante. Otro tipo de implante va a ser la hidroxiapatita. Este es un fosfato de calcio que se encuentra como componente mineral del hueso. Es disponible en cantidad limitada y evita la morbilidad de tener un sitio donante. Tiene una composición que es muy similar al hueso natural y también se puede utilizar junto con una malla de titanio para fortalecerlo más, como habíamos comentado anteriormente. La aplicación, sin embargo, va a crear una reacción de cuerpo extraño y una reacción exotérmica. Además, vamos a ver que vamos a tener 2 tipos de injertos de hidroxiapatita, cerámicas y cementos. Las cerámicas se consideran que son muy débiles y tienen alto riesgo de fractura. Los cementos son algo más resistentes, lo que permite pues un contorneado intraoperatorio, pero siguen siendo bastante frágiles comparado con otros métodos. Pues, la mayor complicación de estos va a ser las infecciones. Vemos aquí los estudios en pediatría para determinar si es seguro o no el uso de hidroxiapatita en el paciente pediátrico. Este estudio de Singh tomó 78 pacientes, se encontró una tasa total de complicaciones del 8.9%, pero decía que estas complicaciones bajas se debían a ciertas recomendaciones como evitar el uso
cerca de los senos paranasales, usar colgajos pericraneales para cubrir el área y una posición meteorológica para evitar la microfragmentación. Eh, Autora de revisión retrospectiva de 7 años de Wong demostró que una craneoplastia secundaria con hidroxiapatita generaba excelentes resultados estéticos, pero tenía una muy alta tasa de infección, por lo cual casi que ha quedado en desuso en el paciente pediátrico con tasas de infección que llegan hasta el 59%. La cranioplastia con poliéter tercetona o PIC es un polímero semicristalino, radiotransparente, químicamente inerte, que puede utilizarse con vapor de rayos gamma y tiene una fuerza, grosor y elasticidad que son comparables con la del hueso cortical. Se puede incorporar con adecuada precisión y no requiere el uso de mini placas a diferencia del titanio, lo cual sería una ventaja en el paciente pediátrico. Además, el PIC no se osteointegra, por lo cual su eliminación, si es necesaria, es relativamente más sencilla que los materiales osteointegrados y no genera efectos artefactos en la tomografía o en la resonancia tampoco. Eh, Dentro de las ventajas tenemos que es bastante caro y, como dijimos, no tiene propiedades osteointegradoras, lo cual puede ser también un limitante en el paciente pediátrico. Cuando vemos la revisión de la literatura, Puchak hizo una revisión sistemática tomada con datos de PubMed, en donde tomó 183 pacientes con cranioplasias con PIC. De estos, 15% desarrolló complicaciones postoperatorias y 8.7 experimentaron fallo del implante que requirió una nueva intervención. Sugirieron que había tendencia a complicaciones más bajas después de la cranioplastia en comparación con otros injertos, pero sigue siendo una tasa de complicaciones. En cuanto al polietileno poroso, es otro sustituto óseo que podemos tener cuando no tenemos disponible el injerto autólogo. Se considera de primera línea en la reconstrucción de la bóveda craneana en defectos grandes. Se planteó originalmente como una medida provisional para ser reemplazado cuando había complicaciones como infecciosas. Consta con unas microesferas de polietileno de alta densidad, con alta porosidad, poros de 100 a 250 micrómetros, lo cual permite que sea un material resistente a infecciones, biocompatible y radiolúcido, que es un material basado por esas características en los pacientes pediátricos. Aquí tenemos, sin embargo, pues una literatura escasa, solo una serie de casos pequeños. Lin reportó una serie de 9 pacientes en donde demostró el uso exitoso de cranioplasias con polietileno poroso en grandes defectos craneales. Y Wang también hizo una serie con 22 pacientes en donde encontró solo una complicación con un paciente que presentó infección y otro paciente que presentó un seroma dural transitorio sin complicaciones a largo plazo. Así que en teoría se considera que es bastante seguro, pero la evidencia todavía es bastante pobre. Aquí vemos, este es un caso de la literatura, una reconstrucción tridimensional de una tomografía de un niño de 3 años que había sido llevado previamente a una reconstrucción autóloga fallida y se lleva entonces a un implante de polietileno poroso. Se observa pues como en la bella hay un crecimiento facial con una apariencia normal. Aquí vemos un implante en el defecto hemicranial del paciente y el posterior tenía pues un déficit neurológico con un síndrome del trefinado. Se realiza la cranioplastia y tiene una mejoría estética y una mejoría clínica bastante significativa, quedando con casi que resolución de sus secuelas neurológicas, aunque tenía todavía cambios tomográficos en las imágenes de control. Bueno, para continuar, tenemos el polimetilmetacrilato, PMMA o MMA. Es un éster polimerizado de ácido acrílico, es económico y está bastante disponible, con una biocompatibilidad similar a la del hueso, tiene una capacidad limitada de desintegración y se puede envasar ya sea en forma de polvo, como una masilla maleable que se endurece de forma estable dentro de 4 o 6 minutos después de la polimerización. Este proceso, sin embargo, es una reacción exotérmica y puede quemar la dura madre, los tejidos circundantes, por lo cual hay que tener cuidado
durante este procedimiento para no generar lesiones. Eh, Tenemos pues que tiene, por esas características, de evitarse generalmente en pacientes menores de 5 años por el riesgo de lesión que puede generar esta reacción exotérmica principalmente. En la literatura en pediatría, vemos que se informa una tasa de infección de 45.5 en los pacientes que le fueron autólogo versus 1.9%. Las tasas de infecciones son más altas, igual que con hidroxapatita, cuando se da una afectación del seno frontal, cuando ha tenido radioterapia, cuando tiene un defecto craneal grande, cuando tiene una presencia de infección previa. Así que estas serían características que contraindicarían el uso del metilmetacrilato. Por último, tenemos la craneoplastia con alinjertos. Pues, los alinjertos pueden considerarse un suministro ilimitado de implantes listos para usar. Los hacen de variedad de tamaños y formas, osteoconductores o no osteoinductores, y se hace un procesamiento de los alinjertos con una matriz osal desmineralizada, lo cual va a reducir infecciones y transmisión de enfermedades, así como rechazo inmunológico. Esta forma de matriz está en pasta, también como puntales perforados sólidos, y puede inducir una adecuada osificación endoconal sin ninguna reabsorción. Se deposita en el hueso y se utiliza como un sustrato desmineralizado. Aquí vemos un ejemplo de este paciente que fue llevado a, una colocación de este injerto, y vemos cómo hay una adecuada formación, una adecuada osificación en el control un año después del procedimiento. Aquí tenemos entonces una tabla, resumen, de la Clinical Practical Surgery del 2018, donde nos habla las propiedades de cada uno de estos materiales y sus posibles indicaciones y contraindicaciones. En las conclusiones, pues podemos decir que aunque se han probado y utilizado varios materiales para la cranioplastia en los pacientes pediátricos, la cranioplastia de hueso autólogo sigue siendo el gold estándar, especialmente para pacientes menores de 4 años. Sin embargo, en los casos con efectos óseos moderados o grandes, la cranioplastia aloplástica está indicada. Hay una limitada disponibilidad del hueso autólogo. Tener en cuenta pues, que hay desafíos en la cranioplastia pediátrica y una demanda de resultados óptimos, tanto funcionales como estéticos, más que en los pacientes adultos. Eh, Hay contraindicaciones, como vimos en la literatura y en las indicaciones de cada material aloplástico sugerido. La evidencia es bastante escasa, vemos que en la mayoría son series de casos, una evidencia muy pobre, así que no hay una recomendación muy clara sobre cuáles son los mejores materiales y en qué momento o para qué paciente usarlos. Por lo tanto, requiere una evaluación perioperatoria muy detallada, un abordaje multidisciplinario, estudios pues, de los componentes como los tejidos blandos, las características o las indicaciones que llevaron a la craneoplastia y la edad del paciente van a ser muy importantes en estos. Tenemos que todos los materiales tienen sus ventajas y desventajas, y al final se debe elegir por la experiencia individual, ya sea de cada cirujano, cada centro, de los materiales aloplásticos disponibles. Eso era lo que tenía para el día de hoy. ¿Alguna inquietud? Muchas gracias, Lucas. ¿Me estás escuchando? Sí, profe. Yo le tengo una pregunta a Eduardo. Eduardo, ¿hasta qué edad crece la cabeza para que no rechace un injerto que no sea autólogo? Es decir, yo tengo un defecto óseo y como la cabecita sigue creciendo, entonces me pongo un injerto que no sea autólogo y me lo va a rechazar. Entonces, ¿cuál es la edad ideal que vos consideras para ponerlo? Y cuando no pone hueso autólogo, ¿cuál de todos esos materiales que dijo el doctor Lucas preferís? Hola, buenos días a todos. Lucas, muy buena la revisión. Me gustó que cubriste como todos los extremos de la cranioplastia. Eh, y es complejo realmente la decisión. Creo que hace parte mucho de la experiencia que uno ha tenido en la evolución de estas cosas. Entonces, se basa precisamente en lo que está diciendo Nacho. Como el cráneo tiene un tiempo de crecimiento, pues la falla más alta la tienen precisamente todas las
las cranioplastias o los materiales que no se incorporen o que no tengan osteoconducción. Entonces, el cráneo, el 90% del tamaño del cráneo lo tenemos a los 24 meses. El 10% que queda faltando llegamos a los 7 años, así como dijo Lucas que el cráneo crecía más o menos hasta los 7 años. Entonces, en ese periodo es donde uno debe tomar la decisión. La mejor osteogénesis que uno va a tener del hueso es hasta los 24 meses y de ahí en adelante es una osteogénesis más lenta que aunque la tiene y es muy buena, es más lenta, entonces también depende del defecto óseo. Y ahí empieza uno a tomar decisiones. Entonces, cuando tenemos el más común, que es la cranioplastia, que es la craniotomía descompresiva, es el más común que tenemos. Entonces uno mira edad y tamaño del defecto. Si tenemos una cranioplastia, que generalmente la mayoría de las craniotomías descompresivas se hacen en niños de 4 años, son los que tienen accidentes más intensos y que generan más necesidad o más necesidad en los mayores de 4 años. Entonces, si nos ponemos en el porcentaje más alto de los pacientes que necesitan la craniotomía descompresiva y la cranioplastia, nos ponemos entre el 4 y 8 años. Ese 4 y 8 años nos están hablando de que tiene una osteogénesis muy lenta, con capacidades reducidas de lograrlo, y vamos a necesitar un defecto óseo grande. Tenemos un defecto óseo grande. Entonces, ahí surgen las opciones que habló Lucas. Entonces, el hueso autólogo es el mejor, pero esa capacidad de reabsorción, sea que se almacene en frío o sea que se almacene en el abdomen, de entrada usted está perdiendo entre el 20 y el 25% del tamaño del cráneo que usted iba a poner. Entonces, cuando usted lo vaya a recolocar, le va a quedar siempre volando. Entonces va a quedar con defectos, va a quedar con huecos. Como la osteogénesis de estos niños es más lenta, es probable que el defecto se quede así 2, 3 años, lo cual no sería bueno si son niños tan activos que fácilmente tienen golpes en la cabeza. Entonces ahí es donde usted empieza a mirar cuáles son sus mejores opciones, y cuando miramos dentro de las opciones que teníamos, empezamos fue a mezclar, así como Lucas bien habló de las ventajas y desventajas de cada uno, se empezó a mezclar. Y no hablaste de estos, te quedó faltando, Lucas, es hablar de las mezclas de estos aparatos, ¿no es cierto? Esas mezclas lo que lograron fue precisamente unir osteoconducción y osteogénesis, para evitar que pase lo que nos pasaba entre los 4 y los 7 años, que lo poquito que crece el cráneo en un material que no es osteoconductor o que no tiene osteogénesis, hagan que el cráneo se extruya o se intruya. Y perdemos el material, toca hacer una nueva cirugía, poner uno nuevo, o que irriten demasiado el cuero cabelludo porque es un cuero cabelludo muy delgado y se exponga. Entonces ahí surgieron toda la mezcla de opciones. Se pasó por la hidroxiapatita sola. La hidroxiapatita sola, como es el material que básicamente da el sustento para la formación del hueso, pues la hidroxiapatita sí lograba armar el hueso, pero rápidamente perdía consistencia, entonces se hundía. Y uno sí lograba ver que el cráneo se armaba después, pero no tenía la suficiente esqueleto para mantenerlo. Entonces luego se montó la hidroxiapatita, como dijo Lucas, en el titanio. Pero el titanio tiene el problema, y es que como estos niños tienen un cuero cabelludo tan delgado, el titanio es termoconductor. Entonces, en ambientes muy fríos o en ambientes muy calientes, el paciente se queja de dolor de cabeza por cambios bruscos de temperatura. Entonces, listo, cambiamos el titanio. Nos fuimos para los más inertes, que es el PIC. El PIC, con las deficiencias que Lucas comentó, se empezó a pensar en cuál sería la opción de mezclarlo con el Medpor o el polietileno poroso. Entonces el polietileno poroso tenía esa gran ventaja de que esos poros hacen que sea osteoconductor y tenga osteogénesis, porque la sangre y todas las células que quedan ahí permiten que eso suceda. El problema es que el Medpor puede tener al generar una reabsorción también de su producto, puede generar una reacción de cuerpo extraño muy importante. Entonces se empezó a sacar de lado el Medpor y empezamos a irnos más al PIC. ¿Qué ventaja entonces tiene el PIC? Que como es inerte, no
no permite actividad alrededor de él, es anérgico, entonces no tenemos la posibilidad del rechazo por la alergia. Pero teníamos la incapacidad de osteoconducción y osteogénesis. Entonces se jugó con los poros que se le hacían al polietileno poroso y se le hace al PIC poros. Entonces ya se tiene PIC poroso y se le agregó la hidroxiapatita. Cuando uno logra tener esa mezcla de las tres ventajas de cada una de esas opciones, usted obtiene un cráneo muy fuerte con la capacidad de resistir los impactos que estos niños pueden tener, con la capacidad de osteogénesis y hasta capacidad de osteoconducción, lo que impide que se extruya el implante y se incorpore al cráneo. Ya llevamos varios casos, llevamos ya más o menos unos 4 o 5 pacientes que les hemos hecho esto. El más reciente tiene ya 2 años y el TAC de control de los 2 años muestra que ya todo el cráneo está encima, o sea, tiene todo el cráneo lo cubrió, le falta es grosor, le falta resistencia a ese cráneo, que era lo que perdíamos con la hidroxiapatita sola y con los otros materiales que permitían, por ejemplo, el ácido poliláctico, que se fracturaba muy fácil. Entonces eso fue lo que nos dio el PIC. El PIC nos dio un buen esqueleto resistente para permitir que esa osteogénesis tan lenta que tienen estos niños entre 4 y 7 años logren realmente hacer una buena osteogénesis y tener un hueso lo suficientemente resistente para lograr el objetivo final, que es tener un cráneo igual al de él con la misma resistencia. Y eso es lo que logramos ya con la mezcla de todos estos productos. ¿Cuánto lleva todo eso? Pues más o menos entre las mezclas y todo eso llevamos alrededor de 15 años ensayando y buscando y hasta que se encontró esta mezcla. Es probable que esta mezcla empiece a coger fuerza precisamente por las ventajas que tiene, pero igual como en todo lo que hacemos nosotros necesita mucha más publicaciones de este caso. Pero creo que llegamos al implante importante de estas edades tan difíciles en cuanto a osteogénesis y resistencia, ¿no es cierto? Porque los más pequeños uno sí se la juega con el cráneo, el autólogo hace el injerto óseo de un lado y lo pone en el otro, a pesar de que es difícil sacar los dos díploides en los niños menores de 2 años, pues usted le intenta, inclusive se pone viruta encima también y también funciona por la capacidad osteogénica tan importante que tiene. Entonces uno se preocupa mucho y si son defectos pequeños uno ni se preocupa porque al año ya están cerrados, que es lo mismo que hacemos con la craneosinostosis, que hacemos cortes de más o menos 3 centímetros cuadrados del hueso y al año ya están cerrados. Es precisamente por esa capacidad que tiene. Entonces ese no preocupa mucho, preocupa más precisamente ese niño entre los 4 y los 7 años que tiene una osteogénesis muy lenta y es muy activo y que va a recibir mucho. Entonces este producto pareciera ser que es el que nos va a resolver el problema, porque no tiene tantas complicaciones al mezclar todos los beneficios de los otros, ¿no es cierto? Creo que respondí tu pregunta, ¿no, Nacho? Sí me la respondiste, pero no entendí. A ver, cuando yo pido un material, me lo llevan en PIC. Entonces vos me decís que se le hacen poros y que se le pone hidroxiapatita adicionalmente. La No, pregunta ya se puede es, pedir desde el principio, ya se pide desde el principio así. ah, O sea, el fabricante del PIC te lo hace poroso, ellos hacen unas microperforaciones las brocas que tienen, del tamaño que se necesitan, entonces queda todo lleno de huequitos y encima le ponen la hidroxiapatita, queda como una costra encima, y entonces cuando lo implantas ya tenés todo junto. o sea, de la casa comercial ya viene así, Sí, sí, ya viene así. pero entonces también lo deberíamos usar así en adultos, ¿o no? Pues sí, realmente lo que está escrito es que en el adulto la hidroxiapatita, a pesar de que no tiene tanta capacidad osteogénica, precisamente porque es adulto, tampoco la capacidad osteogénica se pierde completamente. Entonces, teóricamente, si uno lo usara en el adulto, podría lograr también ese efecto. La cosa es que serían el doble de tiempo en años para lograr el resultado final, pero teóricamente sí se puede usar en adultos sin ningún problema. ¿Y qué casa comercial lo produce Eduardo y cuánto cuesta? Porque el costo pues normal en pique es elevadísimo. Entonces yo La creo que así, verdad, Nacho, es que el PIC ahora como ya lo están trayendo, ya no se hace por fuera, sino que lo están haciendo acá, el PIC ha bajado casi un 70% del valor que teníamos antes, hace unos 6 o 7 años.
porque ya traen ese el PIC completo y ellos lo preforman acá, entonces traen la materia prima, mejor dicho. Entonces eso ha bajado mucho los costos, casi tan competitivos como el PMMA, que es el polimetilmetacrilato, que era muchísimo más barato y no había con qué competir con el PIC. Ya ahora, como están trayendo la materia prima y aquí lo procesan, entonces bajó a precios muy estándar con el metilmetacrilato, que era el punto de referencia de las cranioplastias, ¿no es cierto? Entonces eso mejoró mucho. La casa que lo está haciendo en este momento con los que arrancaron ellos fue Sumineuro. Ellos arrancaron con el ensayo. Ese ensayo lo hicimos ya hace 3 años, 4 años, y ya en este momento tenemos varios pacientes y nos ha ido muy bien. No hemos tenido pérdida del injerto, la osteoconducción ha estado muy buena, la osteogénesis también. En estos días estamos organizando precisamente el estudio para publicar todos estos pacientes, para mostrar lo eficiente que es mezclar las 3 bondades de la hidroxiapatita, las perforaciones y el PIC. Entonces ese lo vamos a publicar precisamente para eso. Igual, no es la primera vez que se usa. Yo la primera vez que lo vi en Estados Unidos hace unos 6 años, que unos alemanes lo habían traído y habían traído dos ensayos. Uno que era con el Medpor, o sea, el polietileno poroso más hidroxiapatita, y una malla de titanio con cápsulas de hidroxiapatita. En los dos ellos mostraban unos resultados muy buenos, pero la malla perdía resistencia en el momento que la hidroxiapatita se empezaba a reabsorber para hacer el hueso. La malla perdía resistencia, en cambio el Medpor lo mantenía. Lo que pasa es que lo del Medpor, lo que te digo es eso, el Medpor como no es tan inerte, de cierta manera genera una reacción de cuerpo extraño, y ese fue el pecado del Medpor. Pero esta mezcla se viene usando más o menos de hace unos 6 o 7 años, y parece que el PIC ahorita va a ser como el que va a resolver el problema realmente. Bueno, Sumineuro se llama, Sumineuro. lo digo con conocimiento de causa. Producir un implante de este tipo en una impresora tridimensional, cuesta más o menos 200.000 pesos, y las casas comerciales nos los venden entre 12 y 20 millones de pesos. Es una exageración, una brutalidad, y con razón nos mandan un instrumentador para que nos acompañe toda la cirugía, nos regalan las mini placas, pues no nos están regalando nada. Es brutal el sobrecosto, y si usted compra una impresora tridimensional, la libra haciendo 2 cositas de estas. Lo digo con conocimiento de causa porque el Hospital Pablo Tobón compró una impresora tridimensional y tiene el propósito de hacer los implantes para sus pacientes. Y Nacho, con esa misma impresora se pueden hacer hasta los microporos, porque en la planeación del diseño 3D, usted hace los microporos y la misma impresora le imprime ya de una vez los microporos. Entonces no tiene problema. O sea, el costo se puede caer muchísimo más teniendo esa tecnología. Claro, por supuesto. Bueno, yo no tengo más comentarios. Lucas, muy bien, un tema chévere. Una pregunta, doctor Ignacio. Buenos días. Hola, doctor Sor. No, es que yo les quería preguntar la experiencia que ustedes tienen, el hueso en bisagra que en un seminario previo quedó ahí como en el aire, específicamente en niños. No sé, el doctor Cortés, ¿qué piensa? Yo cada vez soy más convencido que se puede, o sea, que quitar el hueso es una decisión bien importante por todo esto que estamos planteando, ¿no? Y tasa de complicaciones hasta el 15%, ¿no? Entonces, no sé qué experiencia tengan ustedes en niños, dejar el hueso en bisagra. Un colega de la Universidad de Antioquia decía que le había ido mal porque se había reabsorbido, pero no sé el doctor Cortés o el doctor Ignacio o algún asistente que otra experiencia tengan. Gracias. Antes de que Cortés hable, a mí me encanta la técnica. Yo pongo una mini placa en un bordito nomás del hueso que retiro, y coloco otra mini placa en el otro borde, pero no la pego del hueso, de modo que cuando el cerebro se hincha, se abra como, yo la conozco más como puerta abierta, pero es lo mismo.
y la otra mini placa que queda como volando permite que cuando el hueso vuelva a su posición ya no se deprima. Entonces a mí me encanta esa técnica y yo la hago con mucha frecuencia. Yo la que estoy haciendo ya desde hace 2 años es la técnica de cáscara de naranja. Esa la mostraron en unos mexicanos hace ya 4 años en el Clampet de Costa Rica. Pues la técnica original tiene más de 20 años, pues, y se hacía era para craneotomía, para escafocefalia. Y lo que ellos mostraron, que era que al hacerle el corte en cáscara de naranja, pues uno no está desvitalizando el hueso, no lo está quitando la irrigación, la distancia que tiene del corte es mínima, entonces logra lo necesario de la craneotomía descompresiva, que logra más o menos 20 milímetros a ambos lados de hacerla, el hueso queda puesto y en menos de un año ya está recuperado todo el hueso otra vez duro, armado, sin reabsorción, sin riesgo de infección, sin tener que mirar para dónde mueve el colgajo, ni nada. Yo ya esa la estoy haciendo, en los menores de 4 años, esa es la que estoy haciendo. Me ha ido realmente muy bien. Estos pelados, la capacidad de reabsorción que tienen es maravillosa. Cantaremos entusiastas.